Acabo de dar clic a transmitir, Ujú. entonces ya no debe tardar mucho. Ok. Y no tenemos problema para el final, ¿verdad? Dices que dejaste un margen un poquito amplio de tiempo, No hay Carlos. problema, no hay problema, Ara, está transmitiendo. Ok, yo no lo veo. No se Pero ve. sí, pero yo ya lo ¿Sí, estoy viendo. sí inició? Ok, Sí, yo ya lo veo. ok. Bueno, pues vamos a dar inicio. Nos da mucho gusto encontrarnos con las participantes, las y los participantes de esta mesa, de este simposio de la literatura, las mujeres, lo silenciado y lo femenino silencioso. Es el segundo simposio de dos, solamente habrá dos en este coloquio. Y bueno, solo para dar un contexto breve de cómo es que surgieron estos dos simposios, tiene que ver con un interés de poder localizar en la literatura, pienso que tanto en los mitos en su forma más temprana como en la literatura escrita, están huellas del saber sí en su forma más pura, digamos, porque cada escritor que escribe una obra, pues expresa de manera en el arte a través de la ficción, no solo habla del propio autor a través de sus personajes, sino del contexto en el que está reproduciendo esa situación. Y bueno, en ese sentido las mujeres llegan tarde a la literatura, ¿no? Muy tarde, apenas en México, apenas en el siglo XVII, podemos saber de todos los avatares que pasó Sor Juana Inés de la Cruz para poder ser reconocida en el campo de las letras. Y en siglos más recientes, pues una George Sand que se tuvo que vestir de hombre, o una Mary Shelley que tuvo también dificultades para hacer reconocer su nombre en las letras. Y este interés de trabajarlo con la literatura, aunque hay colegas que no lo van a abordar así, sabemos que la clínica, en su ejercicio práctico, la voz produce letra, ¿no? Escribe, la voz escribe también sobre el cuerpo, como se produjo la subjetivación en toda la Edad Media, ¿no? Que no había literatura, pues era la transmisión oral la que era importante. Entonces, la pregunta que dio lugar a la convocatoria de este simposio, pues es una que se me ocurrió y que les propuse a los colegas participantes, a quienes agradezco mucho que hayan acudido a la convocatoria, es el silenciamiento a las mujeres, si tiene alguna relación o no con lo femenino silencioso. Y si la tiene, ¿cuál es? Claro que es una pregunta enorme, que pues requerirá muchos años contestarla, quizás no se podrá contestar, no lo sé. Y de manera más precisa, pues que cada quien se sintiera convocado a escribir alrededor de esto o de uno de los dos temas, lo que creyera conveniente en relación con sus contextos en sus respectivos países. Bueno, aquí hay dos países, Chile y México. Y bueno, solo como dos ejemplos del silenciamiento quisiera mencionar que las manifestaciones, y precisamente entre ellas las manifestaciones chilenas de, de, de tiempos recientes anteriores a la pandemia, fueron los que me detonaron esta pregunta, ¿no? O sea, son manifestaciones en todo el mundo de jóvenes y en muchas de ellas de mujeres diciendo no al silencio, ¿no? Entonces, en ese contexto es que surgió la pregunta y me parece muy importante. Y solo para dar dos ejemplos, pues buscando en todos los movimientos que han surgido, las mujeres afganas actualmente en pleno 2020 están luchando porque se pueda decir su nombre en público, su nombre propio, ¿no? Hay un movimiento que se llama Where is my name? Porque no pueden usar su nombre en público si se les asigna un nombre, pero no lo pueden usar y por eso también sus tumbas son anónimas, lo cual es tremendo en pleno siglo XXI, ¿no? Y otro efecto del silenciamiento que me parece muy importante es la creación de una lengua entre las mujeres chinas rurales en el siglo XIX, la lengua Nushu, que se desarrolló en la comunidad de Lianzhong, en Hunan. Ellas inventaron un lenguaje para comunicar sus dolores y sus pérdidas. Mujeres que estaban excluidas del sistema educativo, que no podían
comunicarse de otra manera que no fuera oral, y cuando ellas eran apartadas por matrimonio o por otras razones, no tenían forma de comunicar su sentir, su sentimiento, su sufrimiento vital, ¿no? Entonces, desarrollan esta lengua que lamentablemente en periodos recientes, en periodos autoritarios, fueron destruidas muchas huellas, y ahora hay todo un intento de revitalizar y de rescatar esta lengua, que es muy interesante. Ya hay diversas expresiones artísticas alusivas a ello. Entonces, bueno, esto solo para dar un contexto muy breve del porqué de estos simposios. Y tengo el gusto de, pues, presentar a las participantes de esta mesa. Son 4 ponencias, 3 de las colegas aquí presentes y una última que presentaré yo. Entonces, le voy a dar la palabra a Patricia Munguía, la doctora Patricia Munguía. Pati va a presentar su ponencia que se llama Literatura y las cualidades humanas. Adelante, Pati, tienes 20 minutos para exposición. Todo el mundo tiene 20 minutos. Y al minuto 17 les envió un aviso para que en 3 minutos puedan cerrar su ponencia. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias, me da gusto estar aquí. Gracias, Araceli. Pues bueno, este espacio es para pensar la literatura y el lugar de la mujer en Latinoamérica. Exploré 2 autoras que hablan de la mujer y a veces también de los hombres en los distintos contextos de nuestros países, a veces en una muestra de lo que ocurre en la realidad y a veces empujando a la reflexión de lo que nos toca a cada una como mujeres. Laura Restrepo, de Colombia, que narra historias que conmueven y sacuden, en las que el contexto familiar y social son perfectamente descritos para dibujar a cada uno de los personajes con la congruencia de sus voces, sus virtudes o sus aberraciones. María Bonilla, con una narración armada como teatro, en donde presenta las minificciones, le llama minificción a cada una de las vidas de algunas de las mujeres que sobresalen en la historia del mundo, que han luchado contra el sometimiento y han desplegado un esfuerzo por tener un lugar distinto, conquistar otro lugar. No todas lo lograron, pero no se quedaron a esperar que se los otorgaran. La lucha de las mujeres se ha presentado desde distintos discursos que abarcan la violencia de género, los feminicidios, la falta de igualdad entre hombres y mujeres en los salarios que desempeñan los mismos cargos, falta de oportunidades por ser mujer, asignación de tareas de limpieza y crianza de los niños y atención de los miembros de la familia y una limitada vida laboral por ser mujer. Pero yo quisiera abrir el debate un poco desde otros discursos. Me parece que el problema es muy complejo. Es necesario considerar varios aspectos para poderlo analizar. El sistema económico y político que le da contexto a estos desarrollos, la ideología que sostiene ampliamente la repetición de los roles en cierta paz social, y pensaría también en la subjetividad que se desarrolla individualmente a partir de la familia y la manera de jugar las funciones paterna y materna para construir la condición de sujeto de sus niños que se convierten en adultos. Analizando el primer punto, que es el sistema económico y político, pues muy rápido por la falta de tiempo, pero pensaría que el capitalismo que impera nuestras vidas es cada vez más globalizado, lo que arma un caos sistémico. Esta es una expresión de Manolo Monereo, que invade todos los posibles equilibrios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo situarnos en un presente medianamente comprensible? ¿Cómo comprender el momento en que estamos viviendo? La pandemia ha mostrado el desnudo de la globalización, la innegable repercusión de los acontecimientos que se desplaza con una reacción en cadena, la impresionante y casi inimaginable reclusión de todos los seres humanos en los rincones de la Tierra para reducir los contagios de este virus. Es una crisis que empuja a rearmar un nuevo orden mundial. Los vacíos que crean las crisis generan vacíos de donde surgen subjetividades. De acuerdo con Monereo, estas subjetividades son derrotadas y sepultadas bajo los carros de los vencedores. La izquierda intelectual desde Marx
tiene la esperanza de que las masas se organicen para promover el cambio. Las revoluciones del siglo XIX y XX se armaron desde el empuje de los intelectuales, apoyados por el pueblo, pero desde los planteamientos teóricos que estructuran una crítica a la explotación del trabajo. Bien, considero que Marx tiene razón en el sentido de que cada modo de producción tiene en germen su propia destrucción. Empujo a la pregunta: ¿qué es realmente la democracia? ¿Qué tipo de democracia sostiene un sistema capitalista? ¿Hay verdaderos ejemplos de soberanía popular? ¿El autogobierno de las poblaciones puede funcionar? Si funciona, ¿con comunidades de qué dimensión? ¿Cuánto realmente la soberanía y el poder podrán depender de la ciudadanía? Parece que amplío la pregunta, pero también esto va para el lugar democrático que estamos buscando las mujeres. Quisiera ir despejando las preguntas pensando que las sociedades se mueven armando un equilibrio entre miedo y seguridad. La relación entre seguridad y miedo tiene que ver con la hegemonía política, económica y cultural imperante, y esto se visualiza a partir del discurso del poder para sostener ideológicamente el control, y como en lo singular, los discursos contradictorios empujan seguramente a la locura y a la autodestrucción. En la actualidad, el manejo de las noticias falsas ha escalado en dimensiones tan impresionantes que logra una locura social que confunde la dirección que podríamos seguir. La rebelión de las élites y su desprecio al pueblo, que no es nuevo, vistos como incapaces, perdedores, poco inteligentes, merecedores de su pobreza y hasta conformes con ella, cuando los movimientos del pueblo emergen, siempre lo hacen como excepción. También esto es un comentario de Monereo. Y los medios, controlados por las élites, los desvirtúan o no los dejan ver. De alguna manera, las redes sociales ayudan a que haya una línea que empuja a noticias verdaderas que queremos cotejar, pero por otro lado, las élites en la desvirtuación. Los trabajadores organizados en un movimiento de masa se desgastan porque de todos modos no pueden dejar de trabajar, especialmente si tienen familia. Así que asisten a algunas marchas, sostienen la lucha, enarbolan las consignas, pero la obligatoriedad del trabajo los lleva a abandonar la lucha tarde o temprano. Precisamente estuve en Chile a finales de noviembre y bueno, pues me impresionó ver que las primeras manifestaciones tenían muchísimo más gente que las últimas manifestaciones que se fueron dando. Por lo menos no estaba yo en Santiago, estuve en Valparaíso, pero bueno, ahí alcancé a observar eso, que además la gente me lo llegó a decir directamente que se tenía que ir a trabajar. Bueno, si el cansancio no llegara a detenerlos, entonces las élites hacen lo necesario para frenar y dividir a las masas. Los padres de los 43 serían un ejemplo de esto y podemos ver que la lucha por la verdad los ha sostenido en la indignación de las vidas truncadas de sus jóvenes, pero han tenido que sufrir la desesperanza y la desesperación ante la injusta nube de humo que despliegan las élites ante una situación que por todos lados apesta. Bueno, en fin, frecuentemente vemos a las élites políticas hablando de anticomunismo sin comunistas, de antiterrorismo sin terroristas, como al negro que mataron en Estados Unidos, y Trump empezó a decir que eran movimientos terroristas, ¿no? Así los jóvenes temen al futuro con sobrada razón. Por un lado, Monereo dice, cito, la juventud está muy condicionada por la estructura familiar, el sistema educativo y el llamado mercado laboral. Algo parece claro, es la gran perdedora de la crisis y a la que no ha llegado realmente la supuesta recuperación económica. Como bien sabemos, el capitalismo ha de ofrecer altas tasas de desempleo, bajos salarios y pésimas condiciones laborales y de explotación. En un mundo que ofrece un sálvese quien pueda, los jóvenes se apoyan en el capital social acumulado de sus familias y cuando pueden salir han de unirse con otros compañeros de cuarto para cubrir sus gastos prorrateados entre los que comparten el espacio vital. A la par vemos aparecer muchos fundamentalismos reforzados por la ignorancia de las masas, que bueno, pues creo que en Estados Unidos es un gran ejemplo, ¿no? La ideología sostiene, por otro lado, los lugares. En el consultorio, en los últimos años, se escuchan cuestionamientos sobre la forma de establecer vínculos con los jóvenes, ya sea de hombres o mujeres. Hay una enorme preocupación por establecer relaciones que no sean serias y que no impliquen un compromiso, especialmente
en chicos entrados en la década de los 20. Cercanos a los 30, lo que he observado es mujeres que empiezan a manifestar su preocupación por una relación estable, agradable y duradera, pero no así los hombres, cuya pregunta por una relación así se acerca a los 40 años. La duda sobre la maternidad, la paternidad aparecen con mucha frecuencia y la convicción de no tener hijos parece más común. Los hombres siguen esperando que las mujeres, sus parejas, se encarguen de la limpieza, la comida, los hijos, y las mujeres esperan que los hombres se encarguen de la economía familiar. Eso no quiere decir que funcione así, pero lo muestran en su aspiración a una hora. Laura Restrepo nos muestra en varios relatos estas formas de los vínculos, en donde a pesar de las quejas y las oposiciones, a la hora de vivir juntos se siguen reproduciendo el orden en los roles de género. Hay ciertas formas de compartir actividades del hogar, pero en muchos de los casos se arma desde la idea de que ellos ayudan a las mujeres en las tareas del hogar y ellas ayudan a los hombres en el ingreso familiar. Con Laura Restrepo encontramos a Agustina, por ejemplo, que depende de su esposo, quien aporta sus recursos económicos para costear la vida, y ella vive en casa, esperando que su esposo llegue. Lo que de una manera más tajante vivieron los padres de Agustina, sosteniendo en esa generación además la posibilidad de infidelidades del padre que tenían que ser silenciadas por la misma madre. La novia oscura finalmente es una chica que logra dedicarse a la prostitución, como se lo propone ella misma, por el contexto de hombres que trabajan en un lugar y tienen a sus familias en otro. En el lugar de trabajo se apoya el trabajo de las prostitutas al tener que vivir meses lejos de sus hogares. Muestra el rol de los hombres que se enamoran de algunas de ellas, pero en el prejuicio de no pasar por cornudos o tontos, pues no aceptan vivir con ellas, no arman una vida, lo que resulta retratado de manera magistral por Restrepo, hablando de Sayonara, que se casa con aquel que era un amor platónico. Ella era el amor platónico de él por varios años. Se casan y finalmente él no puede soportar esta historia de ella hasta que terminan torturándose mutuamente y se separan. Finalmente ella se relaciona con un hombre y huye con él a cumplir sus sueños. Laura Restrepo nos va marcando aquí lo que pasa socialmente, el cómo funge la ideología, cómo se van repitiendo desde la ideología. En Delirio, por ejemplo, se relata los divinos. En Los Divinos relata un feminicidio de una niña en donde el feminicida busca callar su delito presionando a los amigos para que le ayuden a liberarse, sin contarles lo que sucedió, pero con el cinismo de su existencia, como si no cargara a cuestas sus actos. Hombres de mundo que se sienten con el derecho de hacer lo que les plazca, pues además parecen convencidos de su impunidad, que afortunadamente Laura nos muestra ahí una impunidad que no se sostiene, logran detener al delincuente. Laura Restrepo retrata todos esos lugares de hombres y mujeres reales que apuestan sus vidas en el tiempo que les toca vivir, reproduciendo el sistema social y los roles de género que parecen corresponderles. Quisiera abordar ahora el aspecto psicológico. ¿Desde dónde podemos pensar estos roles pasivos que juegan las mujeres o que se les trata de adjudicar y a veces los sostienen? Una paciente me explicaba que tenía la cara marcada porque su novio la estaba ahorcando y en ese momento le mordió la cara. El joven tiene 30 años y ella 20 y luego afirma que lo quiere mucho, que está enojada de que le haya mordido, pero que dejó de verlo porque descubrió que ese joven sale con otra chica, que incluso él la llevó a su casa, a la casa de él, cuando ella estaba allí esperando que él llegara. Pero afirma que no quiere separarse de él. Entiendo que ella se queda en la casa de él algunas veces, pero generalmente ella vive con sus padres, a quienes no les quiere decir lo que pasó con las marcas de su cara. 2 sesiones más sostiene que ya no quiere verlo, que él hace publicaciones en redes sociales donde ha puesto muchas fotos de la nueva chica y despliega el relato de otros maltratos que ha ocurrido desde que ella tenía 17 años, que fue el momento en que inició la relación. Otra sesión menciona que ese muchacho le ha mandado mensajes y que ella no los ha contestado y ni siquiera los ha abierto y parece convencida de no regresar con él, pues él está con la otra chica.
La siguiente sesión la cancela porque se fue a Monterrey con el joven, porque él tenía que ir a cuestiones de trabajo y comenta que se siente muy bien. ¿Cómo es que se puede sostener esta relación? Por supuesto que la respuesta no es que la chica es tonta, que tolera tanto maltrato y todavía se aferra. Este es un ejemplo, pero hay una serie de historias que parecen seguir esa misma lógica, que las encontramos en la clínica, entre conocidos y en la literatura. María Bonilla también despliega historias similares con sus minificciones de mujeres reales, una de ellas Camille Claudel, Juana la Loca, la emperatriz Sisi y otras más. Primeramente quiero anotar los 3 tiempos del Edipo que en un sujeto humano tienen que transcurrir para hacerse adulto. En el primer momento el bebé desea ser deseado por sus padres, pues eso significa que lo van a proteger y a querer, que van a resolver sus necesidades biológicas y van a libidinizarlo y apuntalar su amor a partir de los cuidados que le prodiguen al pequeño. Podríamos decir que a partir del control de esfínteres, los padres le empiezan a exigir a ese pequeñito que obedezca las reglas de urbanidad y observe una conducta de control para el manejo de sus excrementos y su orina. De ahí en adelante se despliega una gama de exigencias sociales, de aprendizajes que le permiten una adaptación al mundo en el que le toca vivir. Le piden que pida por favor, gracias, que obedezca a la maestra, que haga su tarea y un sinfín de mandatos que tendrá que cumplir. Este tiempo del Edipo se reconoce como deseo del deseo de los padres, pues el niño tendrá que cumplir con todos ellos o con muchos de ellos. Lamentablemente este periodo se alarga ampliamente, pues el proceso de crecer del ser humano hasta su independencia personal y laboral abarca alrededor de los 22 años en que termina la universidad, si es que no perdió ningún año, a veces es hasta más. Esto significa que el primer tercio de su vida estará sujetado por sus padres, por un lado desde la contención, pero también desde la exigencia y a veces el miedo. El bebé, el niño, el joven crecen en la convicción de que su misión es complacer al otro significativo en su vida. En algún momento los jóvenes llegan a mencionar que cuando cumplan 18 años, que es la mayoría de edad, van a hacer lo que quieran. Sin embargo, si no son económicamente autosuficientes, habrá condicionantes que limiten sus posibilidades de libertad en relación a su deseo. Cuando los padres van permitiendo el acceso a ese deseo, los jóvenes van apropiándose de su vida, responsabilizándose de su actuar. Sin embargo, en muchos casos los padres son los primeros en limitar ese deseo y sostener el control férreo de lo que el hijo ha de hacer. Muchas veces sucede que se desprende de los padres como para limitar ese control, pero se entregan a lo que puede descifrar como amor, lo que sea que eso signifique para cada quien. Y la lucha por complacer toma otro objeto, o sea, cambia de objeto, pero sigue en la misma línea, pues han aprendido que complacer al otro es la forma de ser amados. Muchos pacientes interrogados a distintas edades, incluso a sus 40 o 50 años, sobre cuál es su deseo, pueden responder que no lo saben y que nunca lo han sabido. Así pues, considerando este proceso de desarrollo, hay una lucha que trata de equilibrar entre el miedo y la seguridad que garantizan los padres ante el miedo a la vida. Por otro lado, la ideología social imperante que se llena de mandatos que inundan lo inconsciente y condicionan la manera de ser y hacer del sujeto. Y lo insertamos en el contexto social donde ha vivido. Encontramos estas formas complejas, donde la vida encuentra muchas soluciones, pero ninguna de ellas es simple o sencilla. Y generalmente el lugar que nos otorgan o que podemos ocupar no es precisamente el que quisiéramos. Quiero subrayar que las efervescencias sociales son muy importantes. Los performances han proliferado en las formas de protesta. A finales del 2019 fuimos testigos de un fenómeno muy interesante que se viralizó. Había consignas que decían, no importa dónde estaba ni cómo vestía, el violador eres tú. Se tradujo a muchos idiomas y se llevó a cabo en muchos países del globo. La indignación de las mujeres la sostuvo, pero finalmente se apagó. Otro aspecto que podemos sostener en estos sometimientos es que se generan goces de sufrimiento, de dolor, de angustia, que sostienen a las chicas en esas relaciones ambivalentes, cuyo miedo al abandono funge como un potente generador de ansiedad que no permite soltar esos vínculos.
Así pues, es conveniente trabajar con las madres, con la sociedad desde las instituciones, para prevenir el sometimiento de las niñas en las situaciones cotidianas que puedan justificarse desde la ideología y los prejuicios, así como desde ese segundo tiempo del Edipo en donde la niña se siente obligada a complacer al otro. A ti quedan 2 minutos para concluir. Y un párrafo, sí acabo. Por otro lado, la literatura es un precioso recurso para entender y denunciar estas situaciones cuya solución no se encontrará con respuestas revanchistas de que ahora hay que someter a los hombres o excluirlos de la vida. La complejidad de esta solución está en la comprensión de que hay que construir un equilibrio entre los géneros en la posibilidad de vincularse mutuamente y crear una seguridad y propiciar muy poco el miedo. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Patti, por tu ponencia. Vamos ahora a dar la palabra a Alejandra Cantoral, que va a leer un trabajo realizado por ella y Alfredo Huerta, que se intitula Marosa di Giorgio, Nacimiento de la Escritura. Adelante, Alejandra. Quita tu bocina, está apagada, Alejandra. Ah, perdón. Hola. Gracias. ¿Qué tal? Ahora sí Ya, te escuchamos. Adelante. pues decía que buenas tardes por el día de hoy y que estoy muy contenta de compartir la mesa con las compañeras. Gracias, Araceli, por la invitación a este simposio. Y bueno, pues voy a dar pie a la lectura de nuestro trabajo, que como comentabas tú, se titula Marosa di Giorgio, el nacimiento de la escritura. En los años de la dictadura que sufrimos en América Latina, específicamente en Argentina y en Uruguay, surgió un implacable cúmulo de literatura que nos sigue influenciando, incluso hoy en día. En los años 80 del siglo pasado emergió ese movimiento que se denominó neobarroco o neobarrosa. Minelli en el 2010 habló de este movimiento como neobarrosa para pensar su carácter feminizante. Tiene el carácter cultural de hacer prevalecer el placer y la necesidad de ensayar y romper con la existencia. Mencionamos aquí a Alejandra Pizarnik de Argentina, de quien no profundizaremos, y a Marosa di Giorgio en Uruguay, como sus grandes exponentes femeninas. El mismo concepto de neobarrosa extiende una feminización en la escritura que tiene su fuente un siglo antes, también en Uruguay, entre Uruguay y Francia, en la pluma de Isidoro Lucien Ducas, un franco-uruguayo nacido en Montevideo el 4 de abril de 1846. Nos estamos refiriendo al conde de Lautréamont, el gran maestro del rebus, según considera Jan Alush en un libro que se publicó también en esa época del neobarroso o neobarroco en 1984, me estoy refiriendo al libro de Letra por Letra, en donde Jan Alush hace una referencia muy importante a Lautréamont. Para César Aira, el mundo de Marosa di Giorgio está todo hecho de transformaciones, de sorpresas, de pasajes conectados entre lo humano y lo animal. Su escritura navega entre el cuento de hadas y la alucinación. Se encuentra la ironía, la crueldad, lo tierno, lo cálido. La niña que cuenta sus poemas tiene amores con animales, con plantas, con cosas, hasta con ajos.
En su poesía es posible que un ajo se enamore de una niña y salte de la cocina hasta el lecho de la niña. Su escritura nos permite sondear, pues, nuevos caminos. Ante esto, nosotros encontramos en Arthur Rimbaud una pregunta que nos parece muy importante situar ante esto insondable de la voz femenina. Bueno, nos preguntamos qué es la exploración de lo insondable desde la voz femenina, y encontramos una mención de eso insondable en una carta que Rimbaud dirige a Paul de Meny el 15 de mayo de 1871 en un poema en un poemario que intitula El vidente. Y entonces dice Rimbaud, y voy a leer la cita: estos poetas serán cuando se haya roto la infinita servidumbre de la mujer, cuando sea ella y para ella el hombre, hasta hoy abominable, habiéndola liberado, ella será poeta también. Sus mundos de ideas diferirán de los nuestros. La mujer hallará cosas extrañas, insondables, repelentes, deliciosas, y nosotros las tomaremos, las comprenderemos. Fin de la cita. Lo insondable, repelente y delicioso sería escrito por las mujeres, y justo la voz femenina como exploración de lo insondable muestra este sesgo que se repite en varias escritoras y que está ligado además por su contigüidad al método del desciframiento que Freud propone en 1900 para el análisis de los sueños. Se trata de un procedimiento que se lía con las cosas raras, extrañas, innombrables y por lo tanto nuevas, cosas que se localizan como sucediendo en el escenario onírico. Formulamos como pregunta si acaso la escritura femenina mantiene una característica particular que está ligada a la profundización de los pequeños detalles, del rasgo pequeñito y de la construcción de relatos maravillosos, deliciosos y repelentes, como menciona Rimbaud, a partir de pequeños pliegues, detallitos que muestran diferentes maneras casi siempre desconocidas de habitar el mundo e incluso de hacer aparecer nuevos mundos. A partir de esta cuestión ínfima pero fundamental es que se despliega una respuesta que encontramos en la escritura de poetas como Marosa di Giorgio o en novelas y cuentos de Guadalupe Nettel, entre algunas otras que enfatizan la letra en lo insignificante, en las pequeñas historias, en los detalles para crear historias que nos permiten imaginar países maravillosos con seres extraordinarios que nos hacen sentir, palpar y creer sus invenciones, como los espacios que recorrió Alicia en La pluma de Lewis Carroll o las expediciones nocturnas que realiza Marosa a escondidas de sus padres, vistiendo atuendos extraños para bajar al pueblo y asustar a sus vecinos. ¿Qué se es cuando se escribe? También Rimbaud nos da una pista y nos dice: se es un vidente. Cito: el poeta se hace vidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los silencios. Fin de la cita. ¿Y qué es un vidente? Y nos lo responde Plotino. Cito: el vidente deja entonces de verse como un objeto, pues en ese instante deja de percibirse, ya no se representa en su mente dos cosas, puesto que de algún modo él se ha convertido en otro. Ya no es ni está en sí mismo, sino que es uno con el uno, al igual que el centro de un círculo coincide con otro centro. Fin de la cita. Así parece que le sucedió a Marosa di Giorgio cuando como una vidente y una mística a quien Dios le reveló, explica desde muy niña su único destino, el oficio de ser poeta. Cito a Marosa, justamente este momento de revelación. Dice:
Por aquel entonces Dios ya me quería, me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, Él venía a mí alegremente. Jamás se me mostró austero. A veces hasta se disfrazaba de amapola. Se ponía una bonita máscara rosada o de venado y usaba dominó velludo y color oro. Por entonces él me dijo que mi único destino era escribir poemas, y yo le escuché, sencillamente sintiendo que iba a obedecer. Lacan también exploró fin de la cita. Lacan también exploró esa experiencia a propósito de la poesía, es decir, algo que apunta a una nueva dimensión de la experiencia. Hay poesía, dice Lacan, cada vez que un escritor nos introduce en un mundo diferente al nuestro y dándonos la presencia de un ser de determinada relación fundamental, lo hace nuestro también. La poesía hace que no podamos dudar de la autenticidad de la experiencia de San Juan de la Cruz, ni de Proust, ni de Gerard de Nerval. La poesía es una creación de un sujeto que asume un nuevo orden de relación simbólica con el mundo. Fin de la cita. La poesía nos introduce a un mundo que no conocemos, abre la posibilidad de apropiarnos de ese mundo en el que el poeta establece la posibilidad de una relación nueva. Cuando Rimbaud dice que las mujeres escribirán sobre lo insondable, sabe que hay otros mundos desconocidos y nuevos esperándonos. Esta forma de definir la poesía está anudada a lo que podríamos denominar como feminización de la cultura. Se puede entender con ello la exploración de y estableciendo la zona o esferas de producción de cultura destinadas no solo a la creación, sino a la salida civilizatoria de los problemas acuciantes del hábitat humano. Marosa de Giorgio nació en 1932 en la ciudad uruguaya de Salto, pero su infancia transcurrió en los umbrales del bosque. El bosque y la vida del bosque están en su poesía: zarigüeyas, zorros, mariposas, lilas, violetas, gatos, perros, lobos, en situaciones increíbles, haciendo cosas inesperadas, horrorosas, bellas, que llaman al espanto, y algunas veces también al horror o a la ternura y la salvación. La vida y la muerte están en su escritura y se revelan con cada palabra. Hace que el mundo se mueva y todo ello hable. Es porque los poetas son capaces de pensar el acto sin pensamiento. Dice Marosa: el dios del maíz era de tamaño de un gato, un poco más grande, vestiduras tan negras como él, orejas acomodadas en forma de diadema, ojos sesgados y blancos, sin iris ni pupilas, absolutamente blancos. Eran lo único que le veíamos cuando la noche pasaba de paseo, entre las sabias, las matas de rosa, las lechugas salvajes, antes de partir al dulce y tremendo maizal. Pero nunca se supo si volaba o corría, si estaba de pie o agazapado, si iba o venía, si era inmóvil. Se fue por muchos años y una noche de tormenta cayó en la habitación. Papá, sin percatarse, le apuntó con el revólver. Mamá lloró de rodillas. Yo le ofrecí el platito de leche, pero si no estaba, volaba entre las madreselvas y remontó al maíz. Fin de la cita. En el poemario La liebre de marzo, que se publicó en el año de 1981, Marosa nos enseña un mundo fantástico, un país de las maravillas, en donde los animales son dioses y las plantas tienen un rostro y hablan. Lo humano es lo animal y lo animal es lo humano. No solo hay una línea divisoria entre esas dualidades, sino que siempre hay un elemento oculto entre los binarismos más asombrosos. Los dioses están siempre ahí para que el lector los descubra y se constituyan en un campo en el que las palabras cambian la relación con el mundo. En las plantas y en los animales están los dioses.
o están entre unos y otros. Esta escritura es detallada, tierna, sarcástica, como si se rescatara un lenguaje muy antiguo que hace coexistir el arriba abajo, el adentro afuera, el amor-odio. Todo está contenido y es posible porque no hay límites para el alcance de la imaginación poética. Para las imágenes poéticas que produce Marosa, se trata siempre de un mundo de las maravillas visitado por una niña de 8 y 30 años. A propósito de las palabras que designan una cosa y lo contrario al mismo tiempo y que plantean esos extraños bucles de significados antitéticos, Freud, en la interpretación de los sueños, dice que la conducta de los sueños es llamativa en ese sentido y resalta lo siguiente. La oposición y la contradicción lisa y llanamente la omiten. El no parece no existir para el sueño. Tiene notables predilecciones por componer los opuestos en una unidad o figurarlos en idénticos elementos, y aún se toma la libertad de figurar un elemento cualquiera mediante sus opuestos en el orden del deseo, por lo cual de un elemento que admita contrario no se sabe a primera vista si en los pensamientos oníricos está incluido de manera positiva o negativa. Fin de la cita. Freud plantea que en las lenguas antiguas existían palabras que designaban una y otra cosa, distintas u opuestas. Esas palabras fueron necesarias para comprender los contrarios, operando simultáneamente el uso primitivo de esas palabras. Nos aproxima a una simbolización compleja y a un mundo percibido como un claroscuro integrado en la lengua simbólicamente enriquecida. Esas formas de lenguaje siguen apareciendo en los sueños y cifran el significado onírico. Marosa di Giorgio muestra de qué manera la poesía posee una clave para acceder a imágenes del deseo que permanecen escondidas, y su escritura es un camino de desciframiento de esas imágenes muy antiguas que nos son presentadas cuando leemos sus poemas. Quizá por ello es considerada neobarroca, rosa, porque como Freud nos permite acceder a formas luminosas de ver el mundo. El descubrimiento freudiano tiene aquí todo su alcance. La tesis que explica como la reaparición de lo antiguo en la actualidad es una forma de lo nuevo y de lo verdadero. Señala un límite que encuentra en el exceso de la historia, en el exceso de lo antes dicho, una renovación que es un retorno de lo nuevo. Estas líneas son importantes porque muestran la potencia de la imagen en el cuento, el sueño y el mito. También porque lo antiguo carga consigo una novedad que devela no solo un mundo arcaico, sino sobre todo un mundo perdido y la posibilidad de algo nuevo. Es una apertura en la herencia de la imagen, es el deseo desplazándose silenciosamente hacia la luz. Esta explosividad utópica es también una forma de leer y de reivindicar el anacronismo lleno de posibilidades que encontramos en la literatura y el psicoanálisis. Sabemos que la escritura pictográfica es la que corresponde al grado cero de la escritura. Se trata de una cifra de la escritura cifrada que exige al lector que sepa lo que supone que está cifrado. Se trata de lograr escribir, nombrar lo indecible. Se trata de lo que el lector sepa por adelantado. Quedan 3 poema para concluir. Sí, ya, estoy por terminar. En su poemario La Falena, publicado en Montevideo, Marosa di Giorgio escribe lo que nosotros situamos como el nacimiento, pues, de la escritura. Y dice: me dicen que mamá me dio a luz debajo de un diámelo, que tenía abiertas sus rositas de marfil. En mi comarca ese arbusto es sagrado y todas las que nacimos ahí en secreto éramos también diámelas. Y esto me marcó para siempre. Y que cerca hacían aparecer hijos, las raposas,
una comadreja bicolor, otros bichos, y una corona de canarios dorados con el oro giraba en torno de la cabeza de mi madre, perturbándole y realzándola mientras ella me daba luz, y que el cielo producía pavor con todas sus velas, tan bajas y parpadeantes la tarde que siguió a mi nacimiento. El nacimiento propio es uno de esos temas de los cuales no se puede dar cuenta. No recordamos nada del nacimiento porque carece de escritura, de registro, como también la muerte propia, en tanto que no hay registro sobre nuestra entrada al mundo y nuestra partida de él. En la escritura de Marosa di Giorgio hay cabida para explorar lo insondable y nos regala una imagen pictográfica de lo que veía mientras nacía y de lo que vino luego, de lo que cada nacimiento hace aparecer después. Yo con esto concluyo. Muchas gracias, Alejandra, por tu trabajo. Invitamos a la audiencia que nos acompaña desde Facebook Live a que pueden ir escribiendo sus comentarios o sus preguntas para los ponentes, mismos que leeremos al final de la presentación de todos los trabajos. A continuación, vamos a darle la palabra a las colegas Viviana Pereda y Carla Sandoval de Chile, con su trabajo intitulado Articulación y Escritura. Bienvenidas, adelante. Muchas gracias. Junto a Viviana Pereda, agradecemos a Araceli Collin y a los organizadores de este sexto coloquio Historias y Testimonios de los Saberes Psi en América Latina. Nos da la oportunidad para hablar de cómo trabajamos, cómo hemos ido traduciendo estos saberes en prácticas y contarles cómo compartimos estas experiencias con nuestra comunidad. Una oportunidad de poder hablar de formas y de forma algo más íntima, como mujeres psicólogas, psicoanalistas, terapeutas en el territorio de la psicosis, en un centro de salud mental ambulatorio, nuestra comunidad terapéutica, que se haya incluido en la red de servicios de salud mental del sistema de salud público chileno, en una comuna pobre del área oriente de Santiago. Contarles cómo nos hemos incluido, cómo hemos aportado, hablando de cuidados y dolor mental, y lo más importante a nuestro juicio, cómo hemos podido escuchar y acompañar a personas profundamente afectadas psíquicamente en este barrio por más de 30 años. Este es un relato que ha buscado ser textual. Articulamos la tradición analítica de tomar notas al pie de la letra y el tratamiento de la historia, buscando una narración ajustada a lo que viven nuestros consultantes. Nos esforzamos en tomar testimonios, caso a caso, estando en este acto muy presentes y conscientes de que estamos recibiendo a una persona que ha sido gravemente vulnerada. Siempre es impactante lo que recibimos, por eso tenemos la necesidad de no perder los detalles, cargados de sentido, y porque sentimos la necesidad de compartir lo que hemos conocido. Estos detalles muchas veces no son tomados en cuenta, quedan desapercibidos, no vistos ni integrados en los tratamientos psiquiátricos que las personas reciben. Vemos que en el campo de la salud mental ocurre que los lenguajes, la manera de nombrar y registrar, muchas veces no distancia de la realidad y de lo importante. Podemos usar un vocabulario discriminatorio y estigmatizador que desvalorizan las vivencias y el dolor, separando y acentuando mecanismos de disociación. Buscamos entonces palabras simples que hagan justicia a las realidades que conocemos y que puedan también incluir lo que como terapeutas y como equipo hemos sentido. Un relato que no se abstraiga de lo que estamos viendo y viviendo. Entonces, tomar y retomar continuamente la historia de las ideas que todas quienes hemos integrado este colectivo, sosteniendo insistentemente la memoria, reviviendo a aquellas que antes que nosotras han exigido trato digno para las personas que sufren el estigma de los diagnósticos psiquiátricos.
Hoy somos un grupo de 8 terapeutas, entre psicólogas y terapeutas ocupacionales, pero antes que nosotras han sido muchas. Pensamos aquí en Tessie Uneus, la fundadora de la comunidad terapéutica de Peñalolén, que ya desde 1989, en plena dictadura chilena, practicaba y promovía el tratamiento psicoterapéutico para las personas con esquizofrenia, tanto en el territorio como al interior del hospital psiquiátrico. Desde el inicio, la defensa de los derechos humanos y en especial la violencia contra las mujeres. En este acompañamiento hemos visibilizado mujeres que viven múltiples formas de estigmatización y vulneración en sus vidas. Al mismo tiempo, hemos sentido en carne propia esta violencia, la denostación y el ninguneo como mujeres, como colectivo corporación, por trabajar con personas con diagnósticos psiquiátricos, fuera del hospital, etc. La escritura y la reescritura constante de estos hechos que han violentado y coartado gravemente la vida de ellas y las nuestras propias. No es una idea nueva, ni menos una idea loca, denunciar la vulneración de derechos. Sin embargo, incluso hoy esta realidad es escamoteada y se subestima el daño. Este es un movimiento, nos hemos hecho parte y vamos retomando la experiencia, desde la formulación de proyectos como colectivo corporación, hasta los informes de procesos y egresos que preparamos para nuestros colegas, otros equipos, pasando también por la participación en todos aquellos espacios donde podemos llevar estos testimonios. Es un proceso antiguo en nuestro grupo y ha sido un motor importante para aportar justicia a las mujeres que recibimos, así como a sus familias e hijas. Pero también ha sido una necesidad dar lugar a estos testimonios, integrarlos para que estas realidades no queden al margen. El registro de la escritura nos protege de la desmentida. Negar lo que ocurrió o dejarlo atrás como que nunca haya ocurrido, o hacer como que lo ocurrió pasó y no dejar rastro. Este mecanismo es enloquecedor, en especial para las que trabajamos en salud mental, donde la fuerza y la violencia del discurso psiquiátrico impone realidades disociadas para dar paso a la acción de resolver problemas, resolver rápidamente el dolor. Escribir ha sido un antídoto y un acto de integración frente a esta cultura de la cancelación. Nuestra forma de relatar se ha desanudado de los vocabularios tradicionales del campo psiquiátrico, se ha reconstruido y da lugar al acto de recoger las historias de abusos, devolviendo a esta vivencia la dignidad que había perdido. Dibujando, cantando, escribiendo, leyendo, hablando, disintiendo, modelando, cuidando, cocinando, hemos ido junto a las personas buscando las formas más justas y dignas para expresar, reencontrando la confianza en el otro. La dignidad es el derecho al secreto, por ejemplo, retomando a Pierre Lagnier. El derecho y respeto a los ritmos, los asuntos expuestos, la vida de las personas que hemos conocido en estos años. Así, en nuestro trabajo es un acto primario escuchar a la persona y su verdad. Somos un grupo, varias con sus cuerpos presentes también, con funciones diferentes. Terapeutas ocupacionales, psicólogas, psicopedagogas, profesoras, artistas, algunas más presentes en el ambiente, espacios comunes, intersticios entre una actividad y otra, espacios de pausas, cigarros y café, todos ellos espacios íntimos en nuestra institución, cuidando el día a día, atendiendo y facilitando actividades grupales. Otras, dialogando más con otros grupos e instituciones en acciones de promoción y prevención, aportando a través del diálogo con todos los equipos y personas interesadas, propiciando que hablemos con palabras simples, propias y evitemos recurrir a clasificaciones para hablar de lo que están y estamos viviendo, lo que viven nuestros consultantes y pedirnos ayuda. Las personas no tienen depresión, tienen razón. Es una actitud y una actividad a la que destinamos mucho tiempo, en las comunidades y lejos de todo establecimiento psiquiátrico. En estos años nos hemos hecho la convicción de que pudimos hacer más por este niño y su infancia.
que hemos llegado tarde a verlos, escucharlos y que además es vital actuar a tiempo. Escucharlos antes les habría disminuido el sufrimiento y principalmente el riesgo de caer en el abandono y enfermar. Hoy sabemos que aportando palabras, apoyos, es posible revertir momentos de derrumbe que van dejando heridas en el alma. El acompañamiento, el acercamiento concreto y práctico a las dificultades que conocemos en la vida cotidiana junto a nuestros consultantes nos ha permitido ver la infancia en esta niña y el niño en el adulto. Hemos recogido los dolores de mujeres abusadas, desautorizadas, desestimadas, vistas como peligrosas o dañinas, portadoras de males. Las vulneraciones y abusos son siempre un tema central en nuestro trabajo. Cuando decimos acompañar a una mujer y sus familias, nos embarcamos en un territorio lleno de dudas, miedos y dogmas, donde nosotras mismas estamos también en riesgo. Se trata de realidades no vistas y particularmente no vistas en salud mental. Con los años, los servicios de salud mental se han empobrecido, sumidos en una gestión del Estado que ha priorizado otros valores y formas de desarrollo. Los valores y principios humanísticos se han debilitado en toda nuestra sociedad y los conocimientos se han aislado en las universidades, muy alejados de las personas más necesitadas, las prácticas y los servicios de salud mental. En estos años hemos actuado y esta idea ha sido siempre muy discutida en diferentes espacios académicos, profesionales y políticos, especialmente en la tradición psicoanalítica. Esta atención es particularmente rígida en el campo de la salud mental y el cuidado que hemos de aportar a personas afectadas gravemente cuando ellos se centran en evitar lo peor. Estos estigmas, ideas respecto a lo normal y a los modos de ser, constituyen un territorio muchas veces dominado por dogmas. Hemos sido rebeldes y hemos enfrentado la dureza al cuestionar prácticas que nos parecen atentan contra los derechos humanos, especialmente cuando hablamos de mujeres y madres locas. Hemos encontrado en los jueces interlocutores cuando la función de vigilancia y seguridad que tiene mandatada la autoridad sanitaria se apoya en un mandato dominado por las creencias y las normas sociales que vulnera el respeto de las personas, el derecho a la libre circulación, a la autonomía, a la vida independiente, a la maternidad, etc. Nos centraremos en mujeres que nos solicitan explícitamente apoyo al momento de tomar contacto con sus hijos, durante la gestación y también en la crianza. Frente al deseo de ser mamá, se presenta con fuerza el temor a las transformaciones del cuerpo y los cuidados necesarios para sí mismas y para el bebé. La dificultad de poder diferenciar los temores fantasmáticos y poder formularlos en temores actuales. Acompañar la separación y poder ver al niño que está creciendo, resguardar los cuidados y el llamado a las redes de cuidados próximos y especializados, sin inclinarse a juzgar y calificar las dificultades en los cuidados, vulnerando el derecho de una mujer a ejercer el rol de madre. En este sentido, hemos acompañado ante los juicios cuando se pone en cuestión las capacidades para desenvolver el rol materno, preparar el espacio de representación y divisibilizar los cuidados y apoyos necesarios para prevenir la ruptura entre el vínculo entre madre e hija, que sabemos produce no solo sufrimiento en esta dupla, sino en toda la familia extensa. Cuando los cuidados en la red se disponen, el equipo apoya a la coordinación y en mantener un punto de vista positivo y crear las condiciones para que se ejerza el derecho. Prevenir que se produzca la vulneración de derechos y la invisibilización del niño. Que estén las condiciones para ver y actuar a tiempo cuando un niño presenta dificultades y sufrimiento psíquico. El equipo decide recibir a mujeres con sus hijas, a mamá de mamá en el encuentro terapéutico. Adecuamos el espacio para recibirlos y que cada una se despliegue y comunique con sus herramientas. Facilitar que cada una pueda ejercer su rol de hija, de madre, de abuela. Entonces, hemos acompañado en el cuidado de estos hijos, cuando hay procesos judiciales u observaciones de vulneración de derechos y tutela,
cuando mamá tiene una hija hospitalizada en psiquiatría, cuando el colegio solicita por dificultades escolares o retrasos en el desarrollo, lactancias tardías y en el no acceso oportuno a salud y educación. El equipo realiza acompañamiento terapéutico para acceso a derechos sociales, visitas domiciliarias y trabajo de visibilizar y coordinar las redes, con el objeto de prevenir la discontinuidad en los cuidados. Este acompañamiento está atento a la condición mental y su expresión en la vida cotidiana, como pilares centrales. Orienta la asistencia, las ayudas técnicas, los servicios de apoyo, colaboración y el diseño de estrategias. Se revela de esta manera la prioridad del contexto por sobre el foco exclusivo en el sujeto o en el fenómeno psicopatológico. En nuestra experiencia práctica, luego que una mujer se siente en seguridad, sale de estados evidentemente psicóticos o trastornados y se hace fácil identificar que ella tiene las mismas necesidades de toda mujer. Esto puede parecer obvio y extraño decirlo así. Sin embargo, la psicopatología, los servicios médicos, el territorio psiquiátrico, sus familias, sus barrios, las señalan como locas y con ellos le quitan los derechos. Sorprende la resistencia a admitir que resulta muy difícil devolverle el derecho a una persona que ha ingresado al territorio de la psicosis. Una vez que la persona retoma sus derechos, es ahí donde comienza nuevamente el maltrato, el abandono, el castigo, la exclusión, el estigma. En el área de salud, por ejemplo, los equipos deciden que ellos o ellas están listos para volver a integrarse. Se dice que están compensados. Salud ya hizo su trabajo. Ahora le toca a la sociedad. Como ven, una vez más la ignorancia, la banalidad y muchas veces la perversión. Podemos decir que los verdaderos problemas de las personas aquejadas de sufrimiento psíquico han sido los mismos de siempre. Y nunca la psiquiatría y sus instituciones les han dado respuesta. Ellos no se mejoran, no porque no dejen de delirar o alucinar, porque sí dejan, sino que una vez que dejan de delirar y alucinar, las dificultades vuelven con la vida, ya que es justamente en muchos casos la propia vida la que se les hace difícil. Habiendo conocido un número de casos, no nos deja de sorprender este hecho. Finalmente, los llamados síntomas psicóticos los tomamos como una oportunidad para hablar y retomar algo que no ha podido tomar lugar. Tomar lugar suele resultar muy difícil de aceptar. Bueno, esto nos lleva en dirección al movimiento antimanicomial y en nuestro caso a un trabajo muy intenso y arduo, amparado en las pocas convenciones y normas que protegen de abusos, a exigir que diferentes instancias aporten en la inclusión y acceso a derechos sociales, laborales, educativos y civiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por tu trabajo escrito con Viviana Pereda. Muchas gracias, Vivi, por su participación. Ya están llegando algunos comentarios y preguntas que daremos lugar al final del simposio. A continuación les voy a presentar yo mi trabajo. Voy a compartirles pantalla. Y retitulé mi trabajo de esta manera, lo renominé, mejor dicho, para hacer más puntual la intervención por razones de tiempo, ¿no? Entonces se llama Contribuciones de Margot Glantz a los saberes psi en el caso de Malitzin y Hernán Cortés. Como dije hace rato, la pregunta que dio lugar a la convocatoria de estos dos simposios, el de hoy y el del día 10 de octubre, fue esta pregunta que desde luego cada una decidían si la retomaban o no, o tomaban algún aspecto. Mencioné que el silenciamiento milenario de la mujer pues es un fenómeno de orden político, históricamente muy, muy antiguo, mientras que lo femenino silencioso o inefable o insondable
pues es un hallazgo del psicoanálisis, ¿no? Hay algo de lo femenino que atraviesa a hombres y mujeres, no se circunscribe a las mujeres, no es un asunto de anatomía, pero que encuentra dificultades para ponerle palabra, ¿no? Entonces, como esta pregunta es pues muy amplia, opté por otra, que si bien esta es un punto de partida, opté por otra para la comunicación de hoy y que es más precisa, y es ¿cuáles saberes psi aporta Margot Glantz a propósito del papel que jugó Malitzin con Hernán Cortés, sobre el silenciamiento de las mujeres y sobre lo inefable femenino? Como ustedes saben, Margot Glantz es una escritora mexicana, nacida en 1930, de prolífica producción. Escribió un ensayo que se llama Doña Marina y el Capitán Malinche, que se encuentra en su obra reunida en Fondo de Cultura, con respecto a una lectura que hizo de la obra del siglo XVI de Bernal Díaz del Castillo, intitulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esta obra la analiza, la lee, tomando en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es la imagen del cuerpo de hombres y mujeres en el discurso de Bernal Díaz del Castillo, o sea, a ella le interesaba ver cómo es que este autor trabajaba en su discurso estos dos cuerpos de hombres y mujeres, y en ese camino se encuentra con algo muy interesante que es la feminización de Hernán Cortés. Entonces, en la primera parte de mi exposición les voy a hablar del aporte de Margot Glantz, lo que ella encontró, y en la segunda parte de mi exposición voy a decir lo que yo pienso. Esta obra de Bernal Díaz del Castillo se escribió pues al tiempo que invadieron América, lo que hoy es América Latina, y en particular en el momento en que invadieron por las costas del Golfo de México, lo que hoy es nuestro país, México, pero se publicó en España hasta un siglo después. Margot Glantz encuentra que las mujeres en el relato de Bernal son personajes anónimos, colectivos, secundarios, forman parte del botín de guerra, dice Glantz. Así fueron ofrecidas varias mujeres, jovencitas, después de la batalla de Potonchán, y entre ellas iba Malitzin, pues como esclavas sexuales, ¿no? Como botín de guerra. Dice Glantz que esto obviamente no es raro, ha ocurrido en diversas culturas, ¿no? En el texto de Bernal Díaz, las mujeres son buenas para hacer generación o simplemente para satisfacer el deseo sexual. En un mundo sin sus mujeres europeas, las nativas son llamadas simplemente indias. Y en muy diversos pasajes del texto de Díaz se les llama piezas y se las troquela con un hierro especial hecho para quintar lo obtenido en la Nueva España. Lleva la letra G de guerra. Así se obtuvieron muy buenas indias y despojos, dice Bernal. Afirma a Glantz como ejemplo de la cosificación del nativo, por ejemplo, que curaron las heridas de los caballos con el unto, o sea, la grasa que está debajo de la piel, de indios muertos que estaban tirados por ahí. El indio puede convertirse en objeto, pero las mujeres indias lo eran siempre, fueran princesas o no, hijas de caciques o no. Lo heroico en este discurso solo puede ser varonil. Cada vez que tocaría describir lo que hacen ellas, aparece el silencio en la narración, en la crónica de Bernal. Un silencio que nos interroga. Pienso que quizás responde a la tradición griega revitalizada en el Renacimiento, de que los griegos decían que no se debía hablar de las mujeres, ni para bien ni para mal, y que debía permanecer en el territorio doméstico, como si al nombrarlas, otros se apropiaran de ellas. Esto lo encontré en un texto de Plutarco, citando al historiador Tucídides, y Plutarco hace lo contrario, él sí se pone a hablar de los logros de ellas en periodos bélicos. Doña Marina o Malitzin escapa en parte a esta cosificación.
La admiración de Bernal Díaz hacia ella es explícita y categórica. Sus esfuerzos eran calificados de varoniles. Jamás vimos flaqueza en ella, dice Bernal Díaz. Glantz se pregunta si compararla con lo varonil no es una forma de expresar un cierto temor. La diferencia se inscribe sobre los dos ejes paralelos, contiguos o confundidos, el estatuto del cuerpo viril y su relación con lo femenino. La epopeya está habitada por cuerpos de varones, por cuerpos viriles, sean las epopeyas griegas o las de la conquista en México. Se detallan numerosos hechos de los varones, las sandalias rotas, el tipo de heridas, el esfuerzo, las voces, los silbos. En cambio de ellas no se dice casi nada. Es como si fueran un bulto invisible. El cuerpo masculino español se configura como modelo y son numerosos sus adjetivos, su alcurnia, su estatura, su hermosura, su gallardía y también su hambre, su cansancio, sus costras o hasta sus malestares estomacales. Las mujeres que les dan de comer no tienen cuerpo en el discurso, es un cuerpo genérico, abstracto, púdicamente omitido en la descripción. Las indias, piezas, se confunden en el botín con las mantas, con el oro arrebatado y con las gallinas. El cuerpo español es el paradigma de lo civilizado. Plantea Glantz que el cuerpo y la indumentaria son decisivos en este texto para estudiar las representaciones del cuerpo que hubo en ese tiempo en la Nueva España. Los traductores eran llamados indios lengua. Para hacerlo debían vestir como los españoles y debían ser bautizados, además de ser bilingües. Esto de lo bautizado me llamó mucho la atención, quizás para quitarle lo pagano a las enunciaciones. Para los españoles el intérprete es un cuerpo mutilado, convertido en sinécdoque, la parte por el todo, y condensa en un solo órgano la eficacia de su quehacer. Deja de ser persona y se convierte en lengua. En ese contexto describe a Marina, siempre de pie, siempre a pie, mientras que Cortés aparece sentado en una silla o a caballo. Margot Glantz se interesa por la transformación o mixtura que se produce entre estas dos figuras icónicas, Hernán Cortés y Malitzin, durante la conquista a través del texto, como si dos personas se hubieran hecho una. Este híbrido se produjo por la función que realizó Malitzin de traducir la voz del colonizador. Esto pone de relieve lo masculino y lo femenino y su deslizamiento o cambio por intermediación de la voz. Cito a Bernal Díaz, abro comillas. Antes que pase más adelante, quiero decir como en todos los pueblos por donde pasamos y en otros donde tenía noticia de nosotros, llamaban a Hernán Cortés Malinche, y así lo nombraré de aquí en adelante. Doña Marina, nuestra lengua, siempre en su compañía, especial cuando venían embajadores o pláticas de caciques, y ella lo declaraba en lengua mexicana. Por esta causa le llamaban a Cortés el capitán de marina, y para más breve le llamaron Malinche. Se cierra la cita. El cuerpo de ella se ha confundido con el de él. Afirma Glantz que la visión de Bernal se contaminó. Asume ya el punto de vista de los conquistados. Ella, Marina, acorta las distancias irreductibles. Cito a Margot Glantz. Y aquí el texto, la crónica, da una extraña voltereta. El lugar del destinatario del discurso se fractura, es decir, que sería el destinatario español a quien va dirigida la crónica. En este punto pierde la solidez de su estructura porque es el vencido, el indígena, el objeto y no el sujeto del discurso quien tiene la palabra. Por lo menos durante esta difícil y heroica etapa en que la lucha entre españoles e indígenas aún no se dirime. Termina la cita. Para los indígenas, Malitzin es la dueña del discurso. Bueno, la bautizaron como Marina, pero su nombre original era Malitzin. Y él, el capitán Malinche, un hombre despojado de su virilidad. Sufre Cortés entonces la peor afrenta, pues los indios lo incorporan a una categoría sexual nefanda o subhumana para Cortés, el invertido, el sodomita, y para colmo con el nombre de la India.
Otro investigador que revisitó más de una década después que Glantz la obra de Bernal Díaz fue Duverger. Bueno, la ha estudiado seguramente mucho tiempo, es un historiador. En 2019 sacó este libro que se llama Vida de Hernán Cortés, La pluma. Son 2 tomos, en el otro es La espada. Bernal Díaz, él afirma, después de haber estudiado muchas fuentes alternas además de esta, demostró en su libro de más de 300 páginas, con numerosos argumentos y suficientes datos demostrativos, que Bernal Díaz no es el autor de esta obra, sino el propio Hernán Cortés. La lectura de esta obra no deja la menor duda de la demostración y su hallazgo resignifica muchas cosas. Es realmente impresionante. De tal manera que Bernal Díaz es un seudónimo, un soldado imaginario del que Cortés se sirvió para que lo inmortalizara. Hasta allí termino con mis comentarios del aporte de Glantz y lo que sigue es lo que yo pienso de lo que ella aporta. Amorim es una autora brasileña que hizo un estudio sobre 3 formas del saber griego: logos, mitos y metis. Y durante mucho tiempo he pensado que el logos ha sido el discurso masculino por excelencia, mientras que el saber mitos y su transmisión por la voz ha estado reservado, no exclusivamente, pero sobre todo para ella o ellas. En mi opinión, esa ella o ellas en un mito mexicano es la Llorona, encarnación de Malitzin y de muchas Malitzin. La ausencia de escritura de Malitzin está suplida por un mito cuyo tema principal es un grito de dolor por la pérdida de sus hijos y el abandono de su pareja. La voz es algo que se pierde y su resto es vehículo de los afectos. Los mitos son quizás la forma más temprana del saber psi, acumulado a lo largo de siglos y transmitido en su forma oral. Así como ha circulado la letra, primero en forma oral, produce en su transmisión poderosas imágenes metafóricas, condensa en su trama nudos del drama humano, historiza de modo cifrado la verdad de un pueblo. Para entender lo anterior, quiero traer una reflexión de Lacan, quien pretendió avanzar en relación con el enigma de la feminidad. De hecho, Freud se interrogó muchas veces qué era lo femenino y decía que no podía dar respuesta. Lacan menciona que ellas, las psicoanalistas, no han hecho avanzar ni un ápice la cuestión de la sexualidad femenina, pero agrega, debe haber una razón interna ligada a la estructura del aparato del goce, es decir, que el goce femenino tiene que ver con esta dimensión de lo silencioso, de lo inefable, de lo insondable. Yo me pregunto si es el goce de Malitzin lo que deja en la historia su huella de silencio. Por un lado, miles y miles y miles de letras sobre Hernán Cortés y sobre ella, nada, ni una palabra suya. Y ahora, recientemente, muy pocos trabajos sobre ella, pero no de su pluma. Malitzin queda simultáneamente desposeída de su función de traductora, porque hubo un momento en que Cortés la retiró de él y la casó con Jaramillo, y la despojó de su hijo Martín, un pequeñito de 7 años al que mandó a España para siempre, para que fuera paje de la reina. Aunque Malitzin tuvo otra hija con Jaramillo, murió poco después. Quizás sus duelos se la llevaron. La pérdida de su hijo, al que nunca volvió a ver, la pérdida de su función de traductora y muchos otros duelos ligados a la devastación de su pueblo. Esto me parece que muestra la relación que existe entre el silenciamiento a las mujeres de orden político, por un lado, y lo femenino silencioso, por otro. El papel de la voz feminiza en su redoblamiento. La opacidad de lo femenino está en juego. Esta idea la tomo apoyándome en una lectura del mito de Eco y Narciso, en la versión de Ovidio en su libro Las Metamorfosis, al que Porges le dedica un estudio muy fino y toma de Jaglé lo siguiente. La voz de Narciso, el galán, el varón, es duplicada por el eco de la ninfa Eco. La imagen duplicada en el espejo del agua produce júbilo, dice Jaglé, mientras que la voz duplicada en Eco produce espanto, persigue a Narciso aunque sea su propio decir en resonancia con la voz de ella. Así como pasa la voz de Narciso al eco de la ninfa Eco,
no dejan de ser sus palabras resonando con una dimensión inquietante. Así como ocurre con Eco y Narciso, me pregunto si no ocurre también con Cortés y Malizzi. Las palabras de Cortés pasan en eco inquietante, a otra lengua desconocida para él en la voz de Malizzi. El infante es hablado, Cortés es hablado por ella. Condición para imaginarizar una pareja combinada. Donde no se sabe quién empodera a quién. Otra dimensión en juego es la dimensión transitiva del cuerpo y que contribuye, me parece, a la feminización. La dimensión transitiva del cuerpo fue estudiada por Charlotte Buehler en 1927. Es imaginaria, es propia de los infantes que confunden su cuerpo con el de otros bebés, pero no es una dimensión que abandonemos, la llevamos puesta como un registro y se juega en los lazos sociales. En este binomio Cortés-Malizzi se reactiva el transitivismo y contribuye a la renominación feminizante de Cortés con el nombre de Malinche. El pasaje de la voz pone en juego también la constitución del cuerpo en su forma regrediente. Cuando niño y madre son uno, cuando el niño nace ya son dos, pero para que el niño se independice se lleva su tiempo. La voz y la letra producen escritura, cambian el lugar de los sujetos y eso es observado por la población nativa. Se produce una inversión del lugar del amo y el esclavo, aunque sea por poco tiempo. Para avanzar en su desarrollo sobre los significantes y el sujeto como efecto de los primeros, Lacan plantea dejar de lado el esquema saussuriano, que como ustedes saben tiene una relación biunívoca entre el concepto y el significante, que es la imagen acústica, porque es así como se guarda en los diccionarios, así es como permanece en estado sincrónico la lengua. Pero cuando hablamos enlazando un significante con otro, y el sentido de un mensaje no se encuentra estático, sino que se mueve en la cadena enunciativa. De esa manera, damas, caballeros, dos puertas de los que marcan los baños, los sanitarios, con los que se organiza la segregación urinaria, nos dicen mucho más, porque los opuestos significantes se definen mutuamente, como el día y la noche, ¿no? Estas puertas, por debajo de estos significantes, que tienen puertas iguales, se desliza lo que para cada uno es el falo. Pienso que en su ensambladura de dos en uno, Malizzi, Cortés, representan una potencia fálica por excelencia, lo masculino y lo femenino reunidos, como en el origen de muchos mitos, en el caso de Mesoamérica, del mito mesoamericano de Zipactli. Reúnen el poder bélico y tecnológico de un lado, el invasor, y del otro lado, la lengua familiar, la estrategia pacifista o al menos conciliadora, y el conocimiento pleno de las costumbres de las comunidades nativas. La situación los empoderó mutuamente. Recordemos que para los nativos, Hernán Cortés era Quetzalcóatl, un dios, y es probable que también lo fuera para Malizzi. Pero las potencias se yerguen y caen. En un diálogo con Françoise Dabuan, una estudiosa y clínica que ha trabajado con personas traumatizadas por la guerra, le compartía yo una pregunta mía, y es, ¿no será que la locura a la que asistimos hoy en México con los cuerpos tratados como despojos no recrea, no revisita los estados de mayor locura de la conquista? La locura se actualiza cuando la ley está muy fragilizada, y no se sabe aún cuál ley es la que rige. ¿Revivimos en acto el trauma histórico? Lacan constató que lo femenino es algo que siempre se escapa. La voz busca ponerle cascabel al gato. Vehiculiza la letra que tiende a inscribir un litoral al no saber. Seguir profundizando en esto es muy importante. Nos queda por delante un arduo trabajo para recoger de la literatura muchos saberes sí que ésta puede aportarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar ahora
a los comentarios y las preguntas. Agradecemos mucho a las estudiantes María Fernanda y Lisander que nos están apoyando en esta mesa con la posibilidad de acercarnos los comentarios y las preguntas. Hay un comentario de Leonora Anaya que felicita a Patti por su trabajo. Leonora Anaya. Eurídice hace un comentario sobre la novela Delirio. Ahora no puedo verlo. Perdón, antes de eso, Katia Arellano dice: Alejandra, gracias por tu trabajo. Encuentro coincidencias sobre lo que he estado pensando sobre la posibilidad de transmisión de la ternura. Eurídice Sosa dice: los personajes femeninos infantiles o sin autonomía total, como alguna de las mujeres, por ejemplo en la novela de Delirio de Restrepo, son un rostro y una voz que posibilita la emergencia de algo de lo silente, de lo femenino, por su sorpresa, lo no naturalizado de su mirada, niñas y mujeres capturadas en delirios de lo existente, en las autoras que analizaron. Supongo que se refiere a tu trabajo, Patti. Voy a leerlas, ustedes toman nota y ahorita damos paso a que cada una conteste o comente. Katia Arellano dice: a las ponentes mis felicitaciones por su trabajo. En cada una de sus reflexiones aparece una lectura de lo femenino como subordinado, pero portador de una gran potencia transformadora. ¿Cómo puede desde su lectura lo femenino protegerse de la violencia institucional y sistemática para instaurarse en la vida cotidiana? Pregunta Katia. Sergio Vaca dice que le pareció interesante el trabajo. Muchas gracias, Sergio. No sé si hay algún otro comentario, Lisander o Fernanda, que yo no haya tenido. Me lo harán llegar en el chat. Si no. Susana Rodríguez dice: agradezco su trabajo riguroso y sobre todo que aportan nuevos ángulos en la reflexión. Felicidades a las conferencistas. Bueno, pues damos la palabra a las participantes de esta mesa por si quieren comentar o contestar a las preguntas que se hicieron. Bueno, yo podría comentar algo, digamos, por un lado, Eurídice, es muy pertinente tu comentario, gracias. Gracias, Leonor. Y Katia hace una pregunta explícita: ¿cómo protegerse de la violencia institucional y sistemática para instaurarse en la vida cotidiana? De alguna manera, por lo menos mi visión es que las mamás, aquí hablaban un poco de la ternura, del lugar de las mamás. Yo creo que las mamás tienen un papel muy fuerte para lograr que las hijas conquisten precisamente un lugar. La mamá tiene un compromiso muy fuerte para que las hijas conquisten un lugar de mayor respeto. Finalmente también las instituciones, las maestras tendrán que hacer su labor para ayudar a reconstruir el lugar que nos corresponde a las mujeres. Y bueno, pues como yo acentuaba en la ponencia, el fenómeno es muy complejo porque pues depende de lo social, de lo institucional, de la ideología, cómo se va reproduciendo. Y yo pensaría que pues finalmente ha habido cambios en cada generación y pues podría yo subrayar que ahorita hay un movimiento que, pues bueno, las que encabezan estos movimientos son en la mayoría jóvenes, de 20, 30 años, que ellas están siendo portadoras de la voz de esta inconformidad, de esta sensación de no estar en donde quisiéramos. Pero bueno, pues la lucha la empezó pues Malintzin, la empezó Sor Juana Inés de la Cruz y estos personajes que también Araceli ha mencionado, y pues es continuar esa lucha. Pero sí, yo hacía el hincapié en el último párrafo de mi ponencia que tampoco se trata de tomar la revancha
e ir en contra de los hombres, sino de encontrar el equilibrio para podernos relacionar con los distintos géneros, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el primer paso lo tienen que dar las madres para que traten a sus hijos, niñas y niños, en sus casas de una manera equilibrada, más equitativa, y finalmente pues en las instituciones escolares y de trabajo, donde podamos ir intentando que se logre este equilibrio. Carla me parece que presentó también un trabajo muy importante en donde habla del excluido, que pues a pesar de que ya se quitó todas las conductas que lo estigmatizaban, de todos modos no le quitan el letrero, ¿no? Pues bueno, lo mismo va a seguir sucediendo con muchas personas que quieren seguirle poniendo el letrero a las mujeres, que pues un letrero que no le corresponde. Pero en este comentario que nos hace Eurídice, en donde las mujeres están emparejadas con los niños, pues finalmente es lograr que la mujer se salga de este lugar de niño. Proponía yo los tiempos del Edipo porque las mujeres tenemos que también aprender a salirnos de este segundo tiempo en donde tenemos que complacer al otro, y entonces tenemos que tener más claridad de que nos tenemos que complacer desde nuestro deseo para insertarnos en un equilibrio de género que puede ser muy vital y muy grato para el mundo. Gracias, Pati. ¿Quién quiere continuar con algún comentario sobre esto? ¿Podría comentar algo acerca de la pregunta de qué hace Katia, relacionándola también con lo que dice Eurídice? Claro. Bueno, hay algo que nosotros hemos localizado y que me parece que el campo PSI tiene mucha responsabilidad en pensar a los niños y lo infantil, a la niña, como alguien justamente que no sabe, entonces que hay que redirigir o dirigir. Diógenes, en alguna de sus comunicaciones, justamente plantea algo que a nosotros nos parece muy interesante situar, y es que él prefiere escuchar justamente a los niños y hacerle caso a los más pequeños, porque ellos dicen cosas más interesantes y están más cercanos a pensar el mundo de una manera, digamos, inédita. Y ellos entonces poseen un saber que los adultos no reconocen como un saber del mundo, como un saber que posibilita otra forma de relacionarnos. Me parece que Freud también lo localiza cuando nos da los argumentos de por qué le interesa estudiar, investigar sobre los sueños. Es decir, no es una ocurrencia de Freud que viene de la nada, sino tiene que ver con un hallazgo que le es comunicado por mujeres principalmente. Las mujeres sueñan y las mujeres se recuerdan, es decir, estas escrituras que tienen en el cuerpo, porque son escrituras, son afectos que se quedan sin una representación, sin significante, y lo que busca Freud es que puedan darle una representación, un significante a aquello que es una escritura en el afecto, en el cuerpo, pues. Y con ello Freud localiza un saber que tienen los niños y que tienen las mujeres en este devenir adultas, pero que están ligadas a ese saber de la infancia. En ese sentido, por eso, bueno, para nosotros es muy importante localizar estas palabras que dicen una y otra cosa, lo mismo y lo diferente, pero también para situar en el campo PSI lo que hemos hecho y de lo que hemos sido también nosotros, digamos, responsables,
en infantilizar al niño en términos de que es alguien que tiene que ser dirigido, de que es alguien que no sabe, y en ese sentido colocamos a las mujeres y a los niños como alguien, como quienes en tanto no saben lo que sigue, lo que no saben trazarse un camino, entonces tiene que haber otro, un amo, un cortés, un psicólogo para redirigirlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros en nuestra actividad sí, justamente dejamos de hacer esta dirección en términos de pensar lo infantil como algo que tiene que redirigirse y justamente lo escuchamos, porque de alguna manera Freud va a hacer ese ejercicio. Por eso nos parecía bien interesante encontrar en Marosa Di Giorgio justamente esta manera de pensar la niña, de pensar lo infantil, como alguien que habla con Dios, o sea, que le revela a Dios y que además ella puede encontrar su camino, de su quehacer, porque además se vuelve, digamos, una poeta, una escritora, a partir de esta revelación de poder hablar, digamos, con las plantas, con los animales, y de descentrarse en ese mundo antropocéntrico de que siempre estamos viendo nada más desde el lugar de lo humano, y cómo Marosa con su poesía justamente puede ver desde el lugar de la cosa, del ajo, de las plantas, de los zorros, de los animales. Y entonces, el campo sí, cuánto nos perdemos cuando intentamos redirigir lo infantil y pensar, ¿no?, lo femenino como aquello que, a la mujer equiparada a lo femenino. Desde nuestra postura yo diría, pues qué bueno que se pueda equiparar lo femenino, el campo de lo femenino, de la mujer, con esta situación de la infancia, de la niña, de los niños, ¿no? Porque creo que como no hemos escuchado ahí, aunque ya nos guió Freud, ya nos metió por el camino, seguimos insistiendo en que infantil, mujer, están como en una posición menor. Quizás es un trabajo que podemos situar, ¿no?, incluso en lo institucional. Sería de mi parte todo. Ya me alargué mucho. No, está muy bien, Alejandra, muchas gracias. Carla, Edith, ¿quisiera mencionar algo al respecto de los comentarios, de las preguntas? Sí, no, yo solo quería sumar a lo que comenta Patricia, que a mí me parece que en nuestra experiencia, sobre lo que ella puntúa sobre que hay un trabajo a hacer en el maternaje, me parece que es muy importante no perder de vista lo colectivo, que ahí hay un mandato al maternaje también que se vive con mucha soledad. Entonces, creo que alguien recordaba por ahí el canto de las tesis, ¿no?, que en Chile y a nivel, en otros lugares tuvo tanto impacto porque implicó lo colectivo, es decir, salir entre muchas a decir algo que no se había podido decir de otra manera. En el trabajo también de Araceli, ¿no?, cómo se restituye una historia de violencia. Creo que no perder de vista que eso también se puede vivir en solitario y eso también silencia. Entonces, el valor de lo Perdona, no se escuchó la palabra. ¿Una historia de qué? de silenciamiento, es decir, es necesario que estemos, que haya colectividad, que haya algo común. Nosotras hablamos, y bueno, lo tomamos de muchos otros, la importancia de varios cuerpos, de que es necesario lo común y lo colectivo. En el caso de la maternidad suele ser un mandato solitario y es un ejercicio que está lleno de preguntas, ¿no? Entonces, yo solo me parece agregar, no perder de vista que es importante que sea entre muchos, que tenga el lugar de lo colectivo. Sí, muchas gracias, Carmen. Iba a preguntar a Vivi, pero ahorita se levantó. ¿Algo más que quieran decir? Hay otro comentario de Luis Pérez
Dice Luis Pérez, felicidades a las ponentes de la mesa, nos ofrecen una mirada profunda de lo femenino, tanto de lo histórico como de lo intrapsíquico. Y me dice Sergio Vaca, me encantaría platicarte de mi abuelita. Me dice a mí, su vida e impacto como mujer mexica, madre soltera y emprendedora, ganando el respeto y cariño de su comunidad, de nuestro pueblo natal. Creo que sería interesante para tus investigaciones y trabajos, enalteciendo la imagen y la presencia de la mujer en Latinoamérica. Un abrazo. Bueno, Sergio es un brillante arquitecto mexicano en Estados Unidos. Muchas gracias a los que nos han escuchado. Muchas gracias, Laura, por acercarnos las preguntas y los comentarios. Laura, Lisandra, Fernanda. Vivi, ¿quieres decir algo más? ¿Algún comentario? Todavía tenemos unos minutitos. Sí, unos minutitos. Bueno, nada, muy inspirador. Me pasa cuando escucho las palabras mexicanas, cuando leo libros mexicanos que como que le explota el imaginario a uno, ¿eh? Te voy a decir que acá en Chile, yo lo puedo decir con algo de propiedad, tenemos un imaginario muy extraño, diría yo. Es como entre pobres, somos muy drásticos en las palabras, o el chileno, digamos, la palabra, yo voy a decir, españolizada, dejó muy fuera nuestro imaginario indígena, que yo lo poco que conozco en México, siento que ustedes, esa lucha que tú presentaste, Araceli, me fascina. O sea, encuentro que, disculpa, pero no retuve todos los nombres, pero esa mujer, ese análisis que hace Hernán Cortés, lo encuentro pero fantástico, creo que fue otro que descubre, ¿no? Que no es él no pone su nombre para escribir sobre él mismo, lo encontré formidable. Sí, fue Duverger, un historiador francés, el que descubre. Lo voy a hacer. Vale la pena leer el libro, se los recomiendo a todos, es muy interesante. Mira, no sé, como te digo, yo solo me queda agradecerte, Araceli, nuestras palabras. Mira, nuestra escritura, yo me preguntaba, porque, claro, lo nuestro no es literatura, pero nosotras no tenemos ninguna cabida en ningún congreso PSI de ninguna naturaleza, porque como escribimos nosotras, no tiene ninguna orden científico, está dirigido y respetando la vivencia, entonces es también una forma de escritura que busca lo que tú dices, ¿no? Ponernos, exigir una cierta, es como retomar palabras, es como una falta de respeto, diría yo, muy fuerte, al menos en nuestra realidad chilena. Aún la imagen de cómo se deben decir las cosas, el logos, como dices tú, es brutal. Es decir, entonces cualquier otra forma de hablar es inmediatamente catalogado de infantil o de mujer, y entonces al tacho. Entonces, agradecer, me quedé muy llena no sé, de ganas de seguir compartiendo contigo, por supuesto, y con todo lo que ustedes le aportan a nuestro Chile, yo creo que América Latina. ¡Viva México! Pues yo creo que es mutuo, y si me permites, quisiera hacer un comentario con esto que acabas de decir, porque para empezar, yo no creo que el psicoanálisis sea una ciencia, y qué bueno que no lo sea. Y eso no le quita seriedad ni profundidad. Creo que la literatura no solo son novelas y ficción o ensayos. La literatura, como dijo Lacan, es todo aquel que se sirve de la letra. Y si tú te sirves de la letra para hablar con tus pacientes, es una forma de literatura. Lacan optó por decir literater. Tú le podrás decir como tú quieras, pero yo creo que Chile también ha aportado muchas cosas a México. Su literatura es muy leída en México, y yo creo que la dulzura que ustedes tienen en su voz es algo que tienen que reconocer y rescatar. Es una cosa muy típica de Chile.
Sí, yo creo que hay que saber valorar lo propio. Hay muchas cosas ricas en el país de ustedes. Este tema de los simposios me lo motivaron las marchas de Chile. Ver eso que dicen, esa efervescencia, esa lucha. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas en común. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran compartir ustedes? Carlos, ¿quieres decir algo? No, la verdad es que yo, pues desde este lado me quedo impresionado. O sea, desde la primera ponencia de Sonia, la verdad es que mis respetos a todas ustedes. El modo en que abordan el problema PSI con relación a la literatura, digamos que por sí mismo es muy interesante. Sin embargo, me parece todavía mucho más interesante, mucho más enriquecedor eh, digamos, por el contexto propio del evento, el modo en que están testimoniando. Justamente creo que es lo que iba a abonarle al comentario de Araceli. Viviana, es que esto que ustedes hacen, el modo en cómo presentan un abordaje, es por sí mismo valioso y me interesa porque justamente cuando se intentó incorporar el concepto de testimonios, justo tenía esa intención, la intención de fracturar esta hegemonía sobre cómo se debía pensar y escribir lo psi o cualquier conocimiento, ya pongámosle lo que sea. La idea es fracturar esa hegemonía. Yo tengo el caso, ustedes utilizaron un recurso, yo tengo, digamos, mi referente más inmediato, por lo menos el que me llega ahora, el caso de Georg Grodeck, este que hoy día es conocido como el padre de la psicosomática y que tuvo su diálogo con Freud, que muchos psicoanalistas, pienso yo, de pronto como que no quieren mirar mucho porque Freud fue uno de los pocos personajes a los que los hizo psicoanalistas sin haberlos pasado por el diván. O sea, entonces, justamente lo que decía Georg Grodeck, cuando escribía sus textos, los escribía a modo de literatura y a modo de diario. Y él, claro, como todo un romántico, lo que él decía es, este es el mejor modo para decirle a la ciencia que no es hegemónica. Y que el modo para escribir la vida y que el modo es para escriturar un saber, tiene que serlo a condición de que no sigamos los criterios que nos han querido establecer. Entonces, ese es mi referente, un hombre, lo siento, supongo que, no sé si son azares del destino o no, pero bueno, es mi referente, pero ese me sirve justamente para decir que los saberes sí, y que el modo en que la gente va fabricándose sus sentidos, sus formas de posicionarse en torno a su propia existencia y su vínculo con los otros, son inéditos. Entonces, aquí Viviana, Alejandra, Sonia, Carla, tienen un espacio siempre abierto para que vengan y digan y testimonien sobre lo que les plazca testimoniar. De eso se trata. Y me parece que el mejor modo de ir haciendo camino es irlo haciendo con el modo que estamos caminando, ¿no? Así que felicidades a todas. Yo no digo más. Muchas gracias. Aquí hay otro comentario de Fernanda. Dice, me gustaría comentar en vista de lo anterior la importancia que existe en la visualización de la mujer en cuanto al nombre de la monogamia, dice, nombre de la monogamia y al servicio de una civilización centrada en el hombre. En este caso, considero que actualmente, pese a la manifestación que ha habido por parte de las mujeres, el modelo sigue de alguna forma obedeciendo a factores culturales. La pregunta es, ¿consideran que el control de la sexualidad femenina para sí es un factor determinante para la modificación de la percepción social de la mujer en sociedad? Es una pregunta para la mesa. ¿Quieren que la vuelva a leer? Dice, ¿consideran que el control de la sexualidad femenina para sí, lo pone entre comillas, es un factor determinante para la modificación de la percepción social de la mujer en sociedad? ¿Quisiera alguien contestar a la pregunta o comentarla? No sé si se entiende la pregunta. O tú misma, Ara. Fernanda, estás aquí, es Fernanda García. ¿No quieres plantearla tú misma, Fernanda, si abres tu micrófono? Yo no sé si te entiendo muy bien, pero te invitaría a que la abras. Si puedes hacerlo. Si no, con el video, con el audio.
Sí, claro. Buenas tardes a todas. En este sentido me refiero a que si creen que un factor determinante para modificar la percepción social en general, tanto de hombres, mujeres y nuevas generaciones, sería el reconocimiento de sí mismo como nosotras, como mujeres, del control de la feminidad y de nuestra sexualidad, eh, como, como para externarlo hacia los demás, en ese sentido. Y cuando te refieres a sexualidad, Fernanda, ¿en qué sentido te refieres? ¿En el sentido psicoanalítico, que es súper amplio, o en sentido convencional estricto? En ese caso considero que podría ser en ambos, pero me refiero más a una manifestación social, es decir, que la mujer tenga la seguridad y el control de poder tomar esas decisiones y de presentarse frente a una sociedad defendiendo las, no sé, oportunidades o las decisiones que la persona pueda tomar sobre sí misma, exteriorizarlas hacia esta sociedad, puede ser o no algo que determine la modificación de la percepción. A mí se me hace una pregunta muy difícil de responder. Quizás sí contribuye, quizás no, no lo sé, porque en algunos grupos produce exactamente lo contrario, ¿no? No lo sé. Yo creo que lo más importante es que la mujer pueda reconocer lo que ella quiere hacer, ¿no? Las mujeres, no la mujer, las mujeres, pero no sé cómo lo escuchan las otras colegas participantes de esta mesa. Hoy día escuchaba un testimonio de la radio de Francia en un programa en Francia, y era el testimonio de una mujer camerunense. Y me quedé de una pieza porque era una mujer que hablaba de lo mal pagada que ella era en Francia. Hablaba de su salario y era un salario, bueno, igual de malo, no sé, sí, igual de malo que los nuestros. Y ella era trabajaba como asistente de enfermos. Y comienza a dar su testimonio y explica por qué está en Francia, ¿no? Y está en Francia porque escapó de Camerún porque el hombre la golpeaba. Ella trabajaba como haciendo seguridad en un supermercado en su país, y tuvo que escapar. Ella misma lo decía esto con humor, incluso con sentido del humor, que siendo ella guardia de seguridad, vivía con miedo de que el marido le pegara, y ella tuvo que escapar a Francia con su hijo más pequeño, y habían quedado 5 hijos en Camerún. Pero lo que más me impresionó en ella era su lucidez para decir cómo ella lo único que hacía era vivir para sus hijos. Es decir, ella no tenía ninguna posibilidad de no ocuparse enteramente de sus hijos. Entonces, ese hecho que nosotras como que intentamos resituar todo el tiempo, apuntar, valorar, de lo que significa ocuparse del otro, ocuparse del cuidado, del desarrollo, de la enfermedad, de la sensibilidad del otro, es una tarea que claramente marca muchísimo el devenir de las mujeres. Entonces, esto del silenciamiento a mí también me ha hecho pensar muchísimo, porque yo tengo la tendencia a pensar que no hay palabras que describan lo que hacemos. Entonces, lo que se hace, lo que hacen las mujeres. Y no por ser mejor, o no, pero es un hecho, es así. A ella le preguntaban, ¿y su marido? Y ella decía con toda tranquilidad, o sea, él nunca se ocupó de mis hijos, nunca se ocupó de nuestros hijos, y no se va a ocupar ahora. Y ahora, bueno, quien se ocupaba, ella enviaba lo poco de dinero que tenía a Camerún a su hija mayor, que se ocupaba de sus hermanos. Entonces, bueno, no sé, yo siento que
que aún no se sitúa el fenómeno, este fenomenal asunto de lo que significa la comunidad, como decía Carla, el colectivo que se ocupa del otro, de los otros, versus un modelo, un sistema que como Hernán Cortés decide escribir con un nombre ficticio su propia historia. Totalizarse. No, es que eso, te dijo eso, me mata, me hace trabajar los próximos 10 años. Bueno, no, un pequeño comentario, disculpe, me pasa que hoy día quedé... ¡Buah! Fernanda, yo creo que la pregunta es de una gran complejidad. Yo creo que hay que seguirla pensando. Sí, yo también creo que como que hay mucho que decir, porque finalmente en esto que señalaba Fernanda de la sexualidad, yo escucho en las pacientes, en las jóvenes, pues que se están jugando otras formas de ejercer su sexualidad y no siempre los hombres entienden esta forma de intentar irse liberando pues de los estigmas del pasado y tratar de reconstruir o de construir una sexualidad nueva, pero pues de que las chicas lo están intentando. Yo lo he escuchado en el consultorio con una lucha comprometida y digna de ejercer la sexualidad más con una decisión. Y bueno, este comentario que nos hacía Vivi me hizo pensar, mi hermano ahorita vive en Irán y me contaba mi sobrina de 15 años que hay una policía que me dice, ¿qué crees, tía? Me paró la policía y le digo, ¿y por qué? Porque llevaba mal el velo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta reverberancia que hizo el ejemplo está en esto que decían las mujeres, ¿no? En este performance, se hizo en todos los países. En cada país tiene que repercutir de una manera distinta. En los países árabes, pues a lo mejor las mujeres podrían empezar a dejar la burka y los velos, porque pues digamos, tendríamos que considerar que no hay por qué cubrir el cuerpo de esa manera, y más en esos países que además hace un calor tremendo, con esas burcas, cargarlas, me parece la primera aberración del lugar que se le da a la mujer. Pero bueno, pues finalmente también por eso subrayaba lo de la ideología, porque por ejemplo en Canadá me tocó ver mujeres con burka, digamos, si están en otros países no están obligadas a usarla, pero su ideología ya está compenetrada de tal manera que eso es lo que tienen que hacer y esa es parte de su ser mujer. Entonces, bueno, pues tenemos que ir reconstruyendo la respuesta de qué es ser mujer y cómo asumirnos en el mundo que nos toca vivir. Digo, cada quien en la generación que le corresponde. Pero yo pensaría que las chicas, las jóvenes de ahora, que incluso de pronto pensaba que Fernanda nos podría dar una respuesta todavía muy interesante ella misma, porque bueno, somos como varias generaciones que estamos en esta polémica y yo creo que ella nos podría dar también una visión muy rica de la lucha que su generación está jugando en este reto de reconstruirnos, ¿no? Bueno, pues si no hay más comentarios, Luis Pérez manda saludos a Patti y pues creo que es todo. Me ha dado mucho gusto encontrarme con todas ustedes, con todos ustedes. Muchísimas gracias por sus trabajos, muchas gracias a quienes nos escuchan desde Facebook Live y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Les invitamos a las siguientes mesas del siguiente Hasta luego. Hasta luego. El sábado 31 tenemos la última mesa de este coloquio de historias y testimonios de los saberes. Sí, son 2 mesas. Los invitamos, los que gusten seguirnos acompañando. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todas. Chao, chao. Hermosas presentaciones. Gracias a todas. Gracias. Pero es una preguntota, hay que seguirla pensando, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que son de una gran complejidad. Gracias, Laura. Gracias, Luis Ángel.
Por nada. Carla, pronto le pediré a Araceli Por nada, buen día. tu correo electrónico para contactarte. Sí, a ti y a Viviana, en relación con su trabajo. Así es. Pues cuídense mucho, Lisander, Laura, Fer, muchas gracias. Gracias por el apoyo, como siempre. Sí, saludos. Igual, profesor. Bonito día. Se cuida mucho. Igualmente a Chao. ustedes. De nada, Y Por nada, profesor. estamos en contacto, Ara. Chao, Carlos, que estés muy bien. Saludos. Te mando mis cariños, que ya sabes que son muchos. Igualmente, saludos, chao. Bye.